Grabamos la clase, compartimos pantalla. A ver, aquí está y aquí está la teoría, muchachos. Muy bien. Acá también está. Vamos a borrar esto de acá. Ya está. Y empezamos. Acá está la parte teórica, chicos. Acá está. Observen, ¿ya? Miren, miren lo que vamos a hacer, ¿ya? Funciones. A ver, ¿qué es una función? ¿Qué es una función? A ver, en primer lugar, vamos a ver por acá un ratito. Ya. ¿Qué cosa es una función? Escúchenme, ¿ya? A ver, ¿qué pasa cuando sus padres le dicen a ustedes, mira, ¿sabes qué? Cuando tú vas y le dices a tu papá, a tu mamá, ¿no? O a la persona que estás a cargo, le dices, ¿sabes? Mamá, tía o papá o mamá, le dices, quiero ir al cine. Este sábado me quiero ir al cine con mis amistades. Entonces ella te va a decir, bueno, correcto, te vas a ir al cine siempre y cuando me haya salido bien en las prácticas y te vas al cine. ¿Estamos de acuerdo? Y tú dices, ya mamá o ya papá. Yo te pregunto, ¿tu salida al cine está en función de qué? Dime, por el audio. Para que tú salgas al cine, ¿qué tienes que hacer? Para que te den permiso, ¿qué tienes que cumplir? Tareas. Ya, lo que te ha pedido, ¿sí o no? ¿Qué cosa te ha pedido? ¿Qué cosa te ha pedido tu mamá o tu papá? ¿Qué cosa te ha pedido? Dice, vas al cine, correcto. Muy bien. ¿Y estamos de acuerdo? Tareas, así tarea o práctica, ¿no? ¿Sí o no? Cualquier cosa, tarea o práctica, muy bien. Entonces, cuando tú vas y le dices a tus padres que quieres ir al cine o a pasear con tus amigos, entonces tu papá o tu mamá te dice, ah, ya, correcto, te vas a ir al cine, pero siempre y cuando me hagas cumplir todas tus tareas o todas tus prácticas hayan salido bien. O estés bien en los estudios, ya, por decirlo de una forma. Entonces mi pregunta es, ¿tu salida al cine de qué depende? Nosotros. De ustedes, muy bien, depende de tus estudios, depende de tu rendimiento, depende de tu tarea, depende de las prácticas que hayas salido bien, ¿sí o no? Entonces, el cine va a estar en función de qué está el cine. Está en función, F de función, de las, ponle tareas, ¿ya? Así tareas, ahí está, en función de las tareas. Ahí está, nada más. Entonces, el cine depende de las tareas. O sea que el cine está en función de las tareas. Si tú haces las tareas, vas al cine. ¿Me dejo entender? Eso es una función. Así se le dice función. Cuando tú tienes que cumplir algo para alcanzar algún objetivo, entonces tu objetivo está en función de lo que tú vas a hacer. ¿Me dejo entender? Eso es una función. Entonces, tú tienes que ver esa parte, ¿ya? Entonces, cuando yo digo así, y es igual a x más 3. Muy bien, aquí viene lo interesante. Y es igual a x más 3. Esto es al revés, por si acaso. Vamos a ponerlo al revés, ¿ya? Acá vamos a ponerlo al revés mejor. Así. El cine está en función de qué cosa? De tus tareas, ¿no? Como el cine está en función de tus tareas, lo vamos a escribir de esta manera. A ver, vamos a escribir así, ¿ya? El cine, el cine está en función de tus tareas. O sea, si tú cumples tus tareas, vas al cine. ¿Sí o no? El cine está en función de tus tareas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo te pregunto, cuando a ti te dan un I es igual a X más 3. Muy bien, esta es una función. Esto de acá es una función. ¿Quién está en función de quién? Pregunto, ¿quién está en función de quién? ¿Quién depende Más de 3 está qué? en función de Y. ¿Cómo? Repíteme. X más 3 está en función de Y. X más 3 está en función de Y, me dice. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién está en función de quién? ¿Quién depende de quién? Dice que Y es igual a X más 3. Muy Y bien. es Entonces, igual a... ya sabemos, y claro, Y es igual a X más 3, correcto.
Pero cuando tienes una función matemática, como esta de acá, ya tienes una ecuación matemática, esta ecuación se convierte en una función cuando y está en función de x. O sea, quiere decir que y va a depender de x. Y x viene a ser el término independiente, se le dice. ¿Qué significa término independiente? Que y puede ser cualquier número que se le antoje. Cualquier número que quiera ser él puede tomar x. Por ejemplo, el x dice, yo quiero ser el número 1. Entonces, ¿el y cuánto es? Y es 4, ¿no? Porque 1 más 3, 4. Después el x dice, yo quiero ser el número 8. Ah, ya, entonces y es 11. ¿Ves? X es el número que se le antoje. Se le llama variable independiente. La X siempre va a ser la variable independiente. Y la Y va a ser la variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende del valor que tome X. Si X se le ocurre tomar el número 10, entonces Y será el número 13. ¿Ves? Si X quiere ser menos 5, entonces Y va a ser ¿cuánto? Menos 2. ¿Me dejo entender? Ya, entonces, cuando hablamos de funciones, significa, en el caso de funciones matemáticas, significa que una variable va a depender de otra variable. Y a una variable que depende de otra se le dice variable dependiente, como en el caso de Y. Y el que depende de sí mismo se le dice variable independiente, porque él asume el valor que se le antoje, el valor que quiere. Yo quiero el número 20.000. Ah, ya, si X es 20.000, entonces Y es 20.003. Ya, entonces, a eso se le llama funciones, ¿ya? Pero esto es de una forma así suave, de una forma no práctica de decir qué cosa es una función. La forma matemática de una función, ya hablamos ya de forma matemática, ya cómo está expresada una función, está acá. Observa, mira, funciones. Vamos a estudiar a las funciones. Primero vamos a estudiar las funciones más elementales, las más suaves, las más fáciles. Mira lo que dice. Dado una función, y aquí está, por favor, esto acá, obsérvalo. Mira lo que dice. Dado una relación, perdón, dada una relación f de A en B, es decir, que f está incluido en el producto cartesiano A por B. Se dice que f es una función de A en B si para cada elemento de A existe a lo más un elemento de B, tal que el par ordenado x punto y coma y pertenezca a la función. Es decir, que dos pares ordenados distintos no pueden tener la misma primera componente. Aquí empiezan los grandes problemas. Primero, la interpretación de qué cosa es una función. La interpretación. Si tú no interpretas bien, no vas a poder responder a lo que te puedan preguntar. Dice, acá esta parte de acá. A ver, esta parte de acá. ¿Ya? Vamos por acá. A ver, esto, ¿qué cosa? ¿Cómo se lee esto de acá? A ver, esto es la definición matemática, ¿no? En forma matemática, en forma de símbolos, cómo se define una función. Y esta es la forma literal, cómo yo defino la función, en forma literal. Y esta es la fórmula o forma matemática. Muy bien, entonces mira, ve, la forma matemática dice f, acá, estoy acá, f es una función, sí, solo sí, para todo, esto significa para todo x que pertenezca al conjunto A, exista, ¿no? Un y que pertenece a B, tal que el par ordenado x, y pertenece a f. Ya, a ver, el ejemplo, vamos a ver el ejemplo, ¿eh? Vamos a ver el ejemplo acá. Vamos a bajar un poquito acá, un poquito más pequeño, ahora sí. Veamos acá el ejemplo, mira. A ver, este ejemplo, aquí. Ah, otra cosita, ¿ya? Otra cosita. Como me están hablando de función, mira la notación, mira la notación acá. Mira esta notación de acá. Por acá. Mira esta notación. ¿Ves? Observa esa notación. Se dice F, notación, F está en función de A a B. Del conjunto A va al conjunto B. Así se escribe una función, con esta flechita. Significa función de A a B.
que va de A y llega a B. Eso después van a encontrarle lógica a medida que vamos avanzando. Muy bien. A ver, este ejemplo sencillo. Este ejemplo de acá, miren ustedes acá, ahí está. Vamos a ponerlo por acá. Dice, a ver, ejemplo 1, mira ahí. Te dan dos conjuntos. Recuerda que ya ustedes vienen de aprender qué cosa es una relación, ¿no? ¿Se acuerdan que dan dos conjuntos? Conjunto A, conjunto B, con los elementos de A, de B, etcétera. Allá van el producto cartesiano, etcétera, etcétera, ya bien. En eso se basa lo que es una función. Dice, dado el siguiente gráfico, muy bien, yo tengo un gráfico, este se llama el diagrama de Venn. El conjunto A está formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. El conjunto B está formado por los elementos 0, menos 1, 2 y menos 2. Ya, muy bien. Y me lo dan así, ¿ves? A y esta flechita roja se dice A está en función de B. O sea, quiere decir que A depende de B. Muy bien. ¿Qué más? Y han colocado una serie de flechas acá. Por ejemplo, al 1 lo han relacionado con el número 2, al 2 con el menos 2, es su pareja, el 4 su pareja es el 0 y el 5 su pareja el menos 1. Entonces ya tienes tú ya todas las relaciones ahí. ¿Está bien? Ya tienes todas las parejas que se han formado. Y miren lo que dice más acá abajito. Dice F, recuerda que esta es una F que le han puesto, le pueden poner cualquier letra, F, le pueden poner G, H, J, cualquier letra. Acá le han puesto F. Es una relación de A a B. Quiere decir que A está en función de B, así se lee. Dice F es una función, ojo, F es una función, pues cada elemento de A, miren los elementos de A, está relacionado con un único elemento de B. Claro, ¿no te das cuenta que, por ejemplo, los elementos de A tienen una sola pareja en el conjunto B? ¿Sí o no? Claro, tienen una sola pareja. Por ejemplo, el 1 de A, su pareja es el 2, que está en B. El elemento 2 de A tiene su pareja que está en el conjunto B, que es el menos 2. El 4, su pareja es el 0, y el 0 pertenece al conjunto B. El 5 tiene su pareja y es el menos 1 y pertenece al conjunto B. ¿Te das cuenta? O sea, cuando tú formas parejas, ¿no? Parejas, y ojo, las parejas de A, o sea, los elementos de A tienen solamente una pareja, ¿no? Tienen una sola pareja en el conjunto B, entonces decimos que es una función. Mira lo que dice acá, pues acá vas a volver a leer tú, vas a volver a leer, ¿ya? Leo otra vez la definición, mira, dice, f es una función, correcto. ¿Cuándo yo digo que esto es una función? ¿Cuándo digo que es una función? Cuando dice si solo para todo x que pertenezca al conjunto A. ¿Quiénes son los x? Los x son estos, pues estos son los x. Todos estos x dice que van a pertenecer al conjunto A. Correcto, pertenecen al conjunto A. ¿Qué más? Y dice que va a existir esto de acá significa que existe. Existe, dice. Un i, ¿quiénes son los i? Estos son los i. Estos son los x y estos son los y. Existe un y que pertenece a B. Claro, ahí no está en el conjunto B. Tal que, esto significa tal que, los pares ordenados que se han formado, ¿ves? X, punto y coma y significan o se leen pares ordenados. Los pares ordenados que se han formado, ¿quiénes son los pares ordenados que se han formado? El 1 con el 2, el 2 con el menos 2, el 4 con el 0 y el 5 con el menos 1. Esos pares ordenados pertenecen a la función. Pertenecen a la función. ¿Me estás más o menos captando la idea? Eso es una función. Una función es cuando los elementos del conjunto A tienen su pareja en el conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? Ya, bien. Acá, mira, vuelve a decir acá, observa, mira lo que dice. F es una función, pues cada elemento de A, ¿ves? Mira los elementos de A, que es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Cada elemento de A está relacionado con un único elemento. Ojo, con un único elemento, solamente con un elemento del conjunto B. No puede tener dos elementos o otra pareja, por ejemplo. El 1 no puede estar relacionado con otra pareja, por ejemplo, con el 0. No lo puedes relacionar. Si tú lo relacionas, el 1 con el 0 y también el 1 con el 2, entonces esto ya no es una función. Dejó de ser función. ¿Qué cosa viene a ser entonces si no es una función? Es una
relación. Cuando una función no es, o sea, cuando una expresión no es una función, entonces viene a ser una relación. ¿Ya? Muy bien. Ahí está, chicos. Muy bien, vayamos al ejemplo número B. Ojo, este es el ejemplo A. Vayamos ahora al ejemplo B. Vamos por acá. Esto lo vamos a achicar un poquito. Ahí está. Vamos a darle un poquito más para que lo vean. Ahí está. Mira, el caso B. Observa el caso B. Dice, dado el siguiente gráfico. Mira, te dan el conjunto A y el conjunto B. ¿Estamos de acuerdo? El gráfico H dice, H, ¿ves? Te das cuenta que A, ¿no? Va hacia B con esta relación H. Ya. Muy bien, dice, H, dice, no es una función. ¿Por qué no es una función? Dice, debido a que los números, para los números 0 y 1, ¿correcto? Para los números 0 y 1, para estos números de acá, vamos a poner por acá, para estos números 0 y 1, dice, estos tienen el mismo elemento 2. Quiere decir que el 2 del conjunto A tiene dos parejas. Mira, ve, tiene el 2, 0 y el 2, 1. Entonces, no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque la definición de función me dice que los elementos de A deben tener solamente una pareja en el conjunto B. No puede tener dos parejas. Creo que yo ya les dije ya, cuando estábamos en relaciones. ¿Me están entendiendo, chicos? Entonces, esto de acá no es una función. No. Entonces, si no es una función, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser una relación. Este de acá es una relación, no es una función. Muy bien. Sigamos. Muy bien, vayamos acá. A ver. Acá, vamos. Propiedad. Ojo, mira lo que dice la propiedad. Sea f una función. Si me están diciendo a mí que si me están diciendo a mí, me están afirmando, ojo, me están afirmando a mí que esto de acá es una función, entonces debe cumplirse esto de acá. ¿Qué cosa debe cumplirse? Dice, si f es una función, entonces los pares ordenados que se forman deben pertenecer a la función y los pares ordenados, ya que pertenezcan a la función, va a ser siempre y cuando i es igual a z. A ver, nos explicamos. Vayamos por acá, a ver si hay una función. Creo que aquí hay algo medio... Ya, bien. La propiedad dice, si f es una función, entonces los pares ordenados que se forman deben pertenecer a la función, ¿estamos de acuerdo? Y que i es igual a z. Ojo, mira, ve, acá te están dando dos pares ordenados, chicos, mira, ve. Dice, si x, punto y coma, y pertenece a una función y x, punto y coma, z también pertenece a una función, entonces para que esto sea una función, y con z deben ser iguales. A ver, me explico. Me voy acá a un ejemplo. Mira, vamos por acá, acá no vamos. Observa, ¿ya? Observa. A ver, yo te digo, a ver. Yo te doy una función. Te digo que este f, mm, este f, ¿ya? Yo te digo, este de acá es, este f, este conjunto f es una función. ¿Ya? Y te doy los elementos de la función. Te dijo, los pares ordenados es 2.7, por ejemplo, sus pares ordenados, coma, el otro te digo 3.5, muy bien, y te doy otro, el 2 punto y coma, vamos a ponerle acá, vamos a poner una letra A, ¿ya? Una A, ahí está. Punto, se acabó. Y te digo que este conjunto que acabo de darte, te digo que es una función. Yo te pregunto, esta función, este conjunto que acabo de darte con tres pares ordenados, es una función. Pero para que sea una función, ¿qué cosa me está diciendo? Que no debe tener los mismos
los mismos primeros elementos. O sea, las primeras componentes, esta es la primera componente, esta es la primera componente, y esta es la primera componente. Las primeras componentes no deben repetirse. ¿Me dejo entender? No debe repetirse la primera componente. Pero resulta que acá tú dices, profesor, pero si acá yo tengo el par ordenado 2.7 y más adelante también tengo un par ordenado que empieza con 2 punto y coma, A, ¿cómo esto va a ser una función si acá se está repitiendo el número 2? O sea, las primeras componentes dice que no debe repetirse y acá se está repitiendo. Si yo te digo que esta es una función y se está repitiendo estos pares ordenados, entonces, ¿qué puedes decir de estos pares ordenados? ¿Qué puedes decir? Que estos pares ordenados, tanto este como este, deben ser iguales, deben ser los mismos pares ordenados. Entonces, lo que pasa es que se está repitiendo el par ordenado. Entonces, eso quiere decir que A debe ser igual a 7. Entonces, yo tendría el par ordenado 2.7 y el par ordenado 3.5. Porque este 2.7 ya está, ya como se ha repetido, entonces solamente lo copio una sola vez. Ya esto ya lo elimino ya. ¿Me dejo entender? Ya, bien. Más adelante, muchachos, espero que poco a poco esto lo entiendan, porque recuerda que funciones, es verdad que es un tema bastante interesante. Esto no nos sale. Bueno, vamos a ganar. Ahí está, lo vamos a borrar. Ya, bien. Observa. Entonces, eso es lo que me dice esto de acá. Eso es lo que yo quería explicarles, que de repente no ha quedado muy claro, pero a medida que vamos avanzando lo vamos entendiendo un poquito mejor. Esto de acá. ¿Ya? Los primeros elementos no deben repetirse, por si acaso. A ver, a ver. Hablemos ahora de dominio y rango de una función. Dominio y rango de una función. Escuchen, chicos. Hablemos de dominio. ¿Qué es un dominio? ¿Qué es un rango? Dice, dada la función f de A en B, quiere decir que va del conjunto A, acá está, va del conjunto A. Hoy, un poquito vamos a borrar esto acá, espérate. Hoy. Puede ser. Y ahora sí. Muy bien. Mira, ve. Cuando yo coloco este gráfico, este gráfico que está acá, ¿ya? Y pongo el conjunto A, va al conjunto B, entonces significa que esta función es de A hacia B, que A, ¿no?, son los primeros elementos y que B son los segundos elementos. Y cuando yo coloco este dibujo, yo me doy cuenta que aquí salen los pares ordenados. Por ejemplo, la función f está formado por todos los pares ordenados entre llaves y está el 1 con el 2, ¿no? El 1 punto y coma 2. ¿Qué más? Ahora el 2 con el menos 2. Ahí está el otro par ordenado 2, menos 2. Muy bien. ¿Cuál es el otro par ordenado? El 4 con el 0. Muy bien, acá está el 4, punto y coma, 0. ¿Y el otro cuál es el par ordenado? El 5 con el menos 1. Muy bien, paréntesis, 5 menos punto y coma menos 1. Mira, ve. ¿Ves? He formado todos estos pares ordenados. ¿Y estos pares ordenados de dónde salieron? Salieron de este dibujo, pues. De ahí salieron. De ahí se han formado los pares ordenados. Y si tú te percatas, acá, observa acá, ¿te das cuenta que los pares ordenados, las primeras componentes, todas son diferentes? ¿Sí o no? Todas son diferentes. Observa, mira, ve, acá este par ordenado, su primera componente es 1. Este par ordenado, su primera componente es 2. Este par ordenado, su primera componente es 4. Y este par ordenado, su primera componente es 5. ¿Ves? ¿Te das cuenta que todas las primeras componentes son diferentes? ¿Se acabó? Entonces yo me doy cuenta que esto es una función. Entonces, uno de los requisitos para que una función sea, ¿no?, valga la redundancia, sea función, entonces las primeras componentes no deben repetirse, como ha sucedido acá. Acá las primeras componentes no se repiten. Muy bien, si tú acá, yo te digo, a ver, fórmame acá los pares ordenados de este conjunto de relación, fórmame. Tú vas a decir, a ver, H
¿Por qué coloco H? Porque acá dice H, pues. Por eso coloco H. Como acá dice F, acá coloco F. ¿Ves? Entonces yo tengo esa relación H. H es igual y lo coloco entre llaves. Y coloco los pares ordenados que voy observando. Digo, muy bien, el primer par ordenado que observo es el 1. ¿El 1 con quién? A ver, rápido, ¿el 1 con quién? Vamos, chicos, cuál es el par ordenado del 1? Su pareja del 1. El conjunto A, su pareja del 1, ¿quién es? El menos 1. Muy bien, coma. Ahora, la pareja del 2, ¿quién es? Vamos, dime, ¿quién es? ¿El 0? Es el 0, bien, No. 0. Muy bien, el otro, otra vez, el 2, ¿quién es su pareja? Porque mira Cero. que ya está el 0, ya. El 1, ¿sí o no? Porque recuerda que el 2 tiene dos parejas, tiene el 0 y tiene el 1, ya está ya. ¿Estamos de acuerdo? Ya, muy bien. Correcto, Giancarlo. Giancarlo por ahí me ha estado escribiendo en el chat. Muy bien. Correcto. Ahora quiero que observes este conjunto, sus pares ordenados. Observa las primeras componentes. Tengo 1, en el otro par ordenado tengo el 2, y en el otro par ordenado otra vez tengo el 2. ¿No te das cuenta que las primeras componentes se están repitiendo? Cuando las primeras componentes se repiten, entonces tú dices, esto no es una función, esto es una relación, dices. ¿Captas? Muy bien. Entonces, una función también se puede determinar, se puede observar cuando tú ves los pares ordenados formados y dices, a ver, voy a ver, si yo encuentro un par ordenado cuya primera componente se repite en una o en varias veces, entonces yo simplemente digo, esa no es una función. ¿Qué cosa viene a ser entonces si no es una función? Es una relación. ¿Estamos de acuerdo? Ya bien, por si acaso. Ya, entonces ya está más o menos por ahí como el alumno está recordando algo de lo que es una relación. Muy bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces por acá? Ahora, ¿qué cosa es dominio de una función? Hablemos ahora de dominio y rango. Acá vamos a hablar del dominio. ¿Cuál es el dominio de una función? Mira lo que dice dominio de una función. Dice que el dominio de una función es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto de partida. ¿Quién es el conjunto de partida? Ajá. Siempre el conjunto de partida es el primer conjunto que tú encuentras a tu izquierda. El conjunto que está a tu izquierda es el conjunto de partida. Mira la flechita, pues la flechita van de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces el conjunto de la izquierda es el conjunto de partida. Y el conjunto que está a tu derecha es el conjunto de llegada. Uno es partida y el otro es llegada. Muy bien. Entonces dice, el dominio de una función es el conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto de partida. Ahí está, mira. Yo te pregunto acá, en este, ojo, te estoy hablando en este ejemplo. Yo te pregunto, ¿quién es el dominio? Dime el dominio de la función. Díctame, ¿quién es el dominio de la función? Acá está la función, ¿no? Esta es la función. ¿Ya? ¿Quién es el dominio? Lo puedes mirar acá o lo puedes mirar acá. Donde tú quieras, donde gustes, te va a ser el mismo resultado. ¿Cuál es el dominio de la función? El dominio de la función vienen a ser todos los elementos, ojo, todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pues. Ese es el dominio de la función. Quiere decir que es el número 1, el 2, el 4 y el 5. Profesor, ¿y el 3? Ah, el 3 no es, pues. No es el dominio. ¿Por qué no es el dominio? Porque no tiene pareja. Y como no tiene pareja, no lo considero a él. Solamente considero a todos los que tienen pareja. Y que tienen una sola pareja. Ya, muy bien. Entonces, el dominio de la función dice que son todos los elementos que pertenecen al conjunto de partida. Al conjunto de partida. ¿Quién es el conjunto de partida? Todos los elementos que están en el conjunto A. Dice, es decir, y mira cómo lo he expresado acá matemáticamente. El dominio se representa con la letra D, DF. ¿Ya? Otros textos, como este texto que ustedes están viendo, lo escribe así, D-O-M, DOM. Y F, ¿qué significa? Dominio de la función. Puedes escribirlo así o lo puedes escribir así. Es igualito. Yo escribo de esta manera, DF nada más, dominio de la función. Dominio de la función F. Yo puedo colocar así DH, ¿qué significa? Dominio de la función H.
Puedo colocar G, dominio de la función G, sino que acá se acostumbra a decir dominio de F, porque al conjunto F le han puesto F de función, pero puede ser cualquier letra del abecedario. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que ser en letra minúscula. En la gran mayoría son letras minúsculas. Muy bien, ya está. Entonces yo tengo así, acá me he puesto así, un ratito, el dominio de la función. Entonces, el dominio de la función dice que está formado por todas las X que pertenecen al conjunto A. ¿Quiénes son todas las X? Todos estos, pues estos son todas las X que pertenecen al conjunto A y Y o Y que pertenezca al conjunto B. ¿Y qué más? Que los pares ordenados pertenezcan a la función. En pocas palabras, solamente vas a mirar todos los elementos que están en el conjunto A, pero que tengan pareja. Ojo, que tengan pareja. Acá te está diciendo que deben tener pareja, que pertenezcan a la función como pareja. ¿Qué cosa es el rango de la función? El rango de la función, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser todos los elementos del segundo conjunto, o sea, en este conjunto B, o el conjunto de llegada. Acá dice, ese conjunto de los elementos que pertenecen al conjunto de llegada. Ahí está. Eso de ahí viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el rango de la función. Entonces yo te pregunto, a ver, acá, ojo, te estoy hablando para este caso que está acá. Yo te pregunto, dame el dominio de la función. A ver, díctame, por favor, rápido, que el tiempo se me agota. Lo pongo entre llaves. ¿Cuál es el dominio de la función? Díctame. El 1, ¿quién más? 2, 2, ¿quién más? 3, 3, ¿quién más? 3 no, el 3, 3 no, el 3 no. El 3 no tiene pareja, pues. 4, El 4 el 5. y el 5. Bien, nada más, ya está. Ese es el dominio. Son todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero que están en pareja con el conjunto B. Muy bien, ¿y el rango de la función? ¿Quién es el rango de la función? Ah, el rango de la función me está diciendo acá me dice que el rango de la función pertenecen al conjunto de llegada. ¿Y quién es el conjunto de llegada? Es el conjunto B, pero que están emparejados con el conjunto A. Ah, ya, entonces viene a ser ¿quién? Muy bien, esto viene a ser entre llaves, se escribe y se escribe el 0, que está emparejado. ¿Quién más? El menos 1, que también está emparejado. El 2 también está emparejado. Y el menos 2, que también está emparejado. Ya está. Ese es dominio y ese es rango. ¿Quién es el dominio? Las primeras componentes. ¿Quién es el rango? Las segundas componentes. Acá está. Tú puedes mirarlo acá también. Ahí lo vas a sacar. Todas las primeras componentes lo vas a encontrar acá, en el dominio. Todas las segundas componentes lo vas a encontrar acá, en el rango. Bien, chicos. Me queda menos de un minuto, muchachos, y a la mañana continuamos con este tema que es interesante, es un poco pesado, es teórico, pero tenemos que seguir avanzando en esa dirección. Ya, chicos, cuídense mucho, dejamos de compartir, mañana continuamos con esa teoría, algunos ejercicios y seguimos avanzando hasta que quede totalmente claro. Bien, muchachos.